el vacío de intentar demostrarle algo al mundo. La mano de Daniel temblaba mientras sostenía el trofeo. Oro falso, peso vacío. Acababa de ser nombrado el ejecutivo más joven de la empresa. Los aplausos resonaron a su alrededor. Los flashes de las cámaras explotaron como pequeñas bombas de validación. Pero sus ojos estaban fijos en un punto muerto de la pared. Algo dentro de él gritó en silencio. Sintió náuseas. No fue alegría, fue pánico. Esa misma noche, solo en la oficina vacía, Daniel se sentó en el frío suelo y lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño. El trofeo yacía junto a él, reflejando la luz amarilla de la farola. Se dio cuenta de algo terrible. No recordaba la última vez que había sentido paz. Solo urgencia, solo la voz interior que dice: demuestra que lo vales, demuestra que importas, demuestra que ganaste. ¿Pero quién ganó? ¿Y por qué? 3 meses antes, todo parecía tener sentido. Daniel trabajaba 18 horas al día. Ignoró las llamadas de su madre. Cancelé cenas. Cambió el sueño por informes que nadie leería atentamente. Se repetía a sí mismo: cuando llegue allí, descansaré. Cuando me pruebe a mí mismo, respiraré. Rumi dijo que el alma nunca pide pruebas. Ella solo pide presencia. Daniel no lo sabía. Solo sabía correr. Había crecido en un hogar donde el amor conllevaba condiciones. Puntaje alto, abrazo. Trofeo deportivo, elogio. Falla, silencio. Poco a poco aprendió a traducir el cariño en actuación. Y de adulto, llevó esta ecuación al mundo: si logro lo suficiente, seré amado. Si demuestro lo suficiente, seré visto. Pero el mundo es un juez sin rostro. No importa cuántas veces gane, él nunca pronuncia el veredicto final. La mañana después del premio, Daniel se despertó con un mensaje en su teléfono celular. Era de Marcus, su antiguo mejor amigo. No habían hablado en 2 años. El mensaje simplemente decía: vi las noticias. Felicitaciones, campeón. Pero dime una cosa, ¿todavía recuerdas cómo sonreír de verdad? Daniel bloqueó el número, porque Marcus tocó la herida que Daniel ocultaba incluso a sí mismo. No lo recordaba. Sonrió para las fotos. Sonríe en las reuniones. Pero en el interior solo había un agujero creciente. Un vacío que ningún título podría llenar. Ningún salario lo curó. Ningún aplauso fue silenciado. Rumi enseñó que el ego nunca descansa, porque vive en comparación. Y la comparación es una carrera sin meta. Daniel comenzó a darse cuenta de esto sin palabras. Cuando miraba a mis colegas, noté que sentía envidia disfrazada de motivación. Cuando vi que alguien ascendía, noté que una ira sorda subía a mi pecho. Lo noté cuando fingía estar feliz en fiestas corporativas, mientras calculaba mentalmente quién iba delante y quién detrás. Él no vivió, él compitió, y la competencia estaba matando algo dentro de él, algo que ni siquiera podía nombrar, algo que Rumi llamaría la voz del alma, esa presencia silenciosa que no grita, no exige, no compara, simplemente existe, solo respira, simplemente lo es. Pero Daniel había enterrado esa voz hacía tanto tiempo que ahora parecía un fantasma lejano. Una tarde, salió temprano del trabajo, algo poco común. Pasó por un parque y vio a un anciano sentado en un banco, dando de comer a las palomas. El hombre sonrió para sí mismo. No tenía celular. No miré a nadie. Se limitaba a observar los pájaros con una calma que parecía sacada de otro siglo. Daniel se detuvo y miró. Algo en ese hombre le molestaba profundamente. No fue lástima, fue envidia. Envidia de una paz que no podía comprar, robar o conquistar. El hombre notó que Daniel miraba y saludó. Daniel volvió la cara y salió corriendo, porque no podía soportar enfrentar la verdad. Ese hombre tenía algo que Daniel había perdido en la carrera, su propia vida. Esa noche, Daniel abrió su computadora portátil y escribió en el motor de búsqueda: ¿por qué me siento vacío incluso después de ganar? Los resultados llenaron la pantalla. Artículos, vídeos, foros, miles de personas haciendo la misma pregunta. Daniel se dio cuenta, con un escalofrío, de que no estaba solo. El vacío era una epidemia. Millones de personas corrieron en la misma cinta invisible, tratando de demostrar algo a un mundo que nunca confirmaría que eran suficientes. Rumi lo sabe desde hace siglos. Escribió: no eres una gota en el océano, eres todo el océano en una sola gota. Pero nadie le enseñó eso a Daniel. Nadie dijo que ya estuviera completo. Eso no necesitaba demostrarlo, que su existencia, en sí misma, ya era sagrada. En cambio, le enseñaron cómo conquistar, victorioso, creciente, y se elevó tan alto que se olvidó del suelo. 2 días después, Daniel recibió un correo electrónico extraño, ningún remitente identificado. El sujeto simplemente dijo: ¿estás listo para parar? Lo eliminó, pero el correo electrónico rebotó. Mismo mensaje, sin remitente. Daniel se sintió asustado, porque, en el fondo, sabía que esa pregunta no venía de fuera, vino desde adentro. Por su parte, pidió una tregua, por la entrega que el ego temía más que la muerte, entregarse al silencio, en pausa, a nada. Y entonces algo sucedió. Daniel se desmayó en medio de una presentación.
Si sientes que ya has llegado demasiado lejos tratando de demostrar tu valía, suscríbete al canal. Aquí caminamos juntos hacia lo que Rumi llamó la verdadera victoria, la que ocurre cuando finalmente te detiene. Cuando Daniel despertó, estaba en una camilla, luces blancas, olor a hospital. Una enfermera le ajustó la vía intravenosa en el brazo. Intentó levantarse, pero su cuerpo pesaba como plomo. «Quédate quieto», dijo con firmeza maternal. «Te desplomaste. Agotamiento extremo. Tu cuerpo se apagó». Daniel cerró los ojos. No sintió ningún alivio. Se sintió enojado. Enfado contigo mismo. Ira por haber fracasado en público. Ira porque ahora todos sabrían que no era invencible. El médico llegó media hora más tarde. Un hombre de mediana edad, pelo gris, mirada cansada pero amable. «Daniel, ¿verdad?». Sacó una silla. «Seré franco. Tu cuerpo te ruega que te detengas. Presión arterial alta. Cortisol por las nubes. Estás a un paso de algo mucho peor». Daniel escuchó, pero no absorbió. Su mente ya estaba calculando. ¿Cuántos días de trabajo faltaría? ¿Cómo le explicarías esto a tu jefe? Si eso empañaría su imagen de eficiencia despiadada. ¿Me oyes? El médico se inclinó hacia adelante. «Sí, voy a reducir la velocidad». «No se trata de frenar, Daniel. Se trata de dejar de huir». Esa frase fue suficiente. Daniel frunció el ceño. ¿Huir de qué? El médico suspiró. «La pregunta que no quieres responder. ¿Por qué necesitas demostrar tanto algo?» Daniel miró hacia otro lado. Sintió que algo subía a su garganta. No eran palabras. Fue un llanto reprimido. Tragó con dificultad. «No estoy huyendo. Estoy construyendo una carrera». «No», dijo el médico en voz baja. «Estás construyendo una prisión». Daniel pidió ser dado de alta el mismo día. Firmó los papeles, ignoró las recomendaciones y regresó a casa. Pero las palabras del médico lo siguieron como una sombra. Prisión. Rumi dijo que el ego es el carcelero más cruel, porque te convence de que las rejas son conquistas. Esa noche, solo en el silencioso departamento, Daniel hizo algo que no había hecho en años. Se sentó en el sofá sin encender la televisión, sin abrir su computadora portátil, sin levantar el celular. «Solo me senté», y respiró. Y fue terrible, porque en el silencio todo lo que evitaba salió a la superficie. Las voces, los recuerdos, la insoportable sensación de que, sin hacer nada, no era nada. Se acordó de su padre, un hombre que nunca había dicho «te amo», pero que había dicho 1000 veces «tienes que ser el mejor». Daniel tenía 10 años cuando su padre lo llevó a ver una competición de natación. Quedó en segundo lugar. Al regresar, el padre no dijo una palabra, simplemente condujo en silencio. Y Daniel aprendió. El segundo lugar es el fracaso silencioso. Desde entonces, ha prometido no volver a ser segundo. Pero ahora, a los 32 años, Daniel se dio cuenta. Había ganado tantas veces y todavía se sentía el último, porque la carrera nunca termina cuando corres contra fantasmas internos. A la mañana siguiente recibió una llamada. Era Laura, su hermana menor. Vivía en otra ciudad. Trabajaba como profesora. Vivía una vida que Daniel despreciaba en secreto por considerarla mediocre. «Me enteré del desmayo», dijo, voz suave y preocupada. «Estoy bien». «No lo es». Silencio. «Daniel, necesitas ayuda. Ayuda real, no médica, espiritual». Él se rió amargamente. «¿Desde cuándo te convertiste en gurú?» «Desde que dejé de intentar impresionar a personas a las que nunca les importará». La frase cayó como una piedra en un lago en calma. Daniel sintió ira, pero también algo peor, envidia. Laura tenía algo que él no tenía. Parecía entera, sin prisas, sin desesperación. «¿Crees que estoy tratando de impresionar a alguien?», preguntó, a la defensiva. «No, creo que estás tratando de impresionar al fantasma de tu padre, y ese fantasma nunca te dirá que eres suficiente, Daniel», porque ni siquiera sabía cómo decírselo a sí mismo. Daniel colgó, pero las palabras quedaron, y odiaba que tuvieran sentido. En los días siguientes empezó a suceder algo extraño. Daniel volvió al trabajo, pero ya no podía fingir entusiasmo. En las reuniones miraba a su alrededor y veía gente como él, rostros cansados, sonrisas forzadas, cuerpos tensos, todos corriendo, todos probándolo. Nadie vivo. Se dio cuenta de que toda la empresa era una máquina de validación, títulos, promociones, prima, reconocimientos, todo diseñado para mantener a las personas adictas a la aprobación externa. Y él era el adicto más fiel. Rumi escribió, «La herida es el lugar por donde entra la luz». Pero Daniel aún no estaba listo para ver la luz. Solo sintió la herida. Una noche encontró un viejo cuaderno en el armario. Era de la época universitaria. Abrió y leyó una nota que él mismo había escrito años atrás. «Quiero ser alguien que importe. Quiero que mi nombre signifique algo». Lo leyó de nuevo, y otra vez, y entonces se dio cuenta. Ese deseo nunca fue suyo. Fue plantado por los padres, a través de la escuela, por la cultura. Para la creencia invisible de que existir no es suficiente,
Es necesario demostrar que existe. Pero Rumi sabía, o la verdad es, no eres una gota que intenta llegar al océano, ya eres el océano disfrazado de gota. Daniel cerró el cuaderno. Sintió algo extraño. No fue claridad, fue confusión. Pero fue el tipo de confusión que precede a la revelación. Sacó su teléfono celular. Marco desbloqueado. Escribió: tenías razón. Olvidé cómo sonreír de verdad. La respuesta llegó en cuestión de segundos. Así que deja de sonreír a los demás y empieza a respirar por ti mismo. Daniel no entendió del todo, pero algo en él lo entendió, porque por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, había un camino diferente. Un camino que no pasó por trofeos, aplausos ni competiciones. Un camino que Rumi llamó el regreso al corazón. Pero ese camino requeriría algo que Daniel temía más que cualquier fracaso. Exigiría que dejara de correr. Y en el vacío de esa pausa, tendría que afrontar la pregunta que había evitado toda su vida. ¿Quién soy yo cuando no estoy demostrando nada? La respuesta estaba llegando, pero antes de eso vendría el colapso total. Daniel empezó a hacer algo peligroso. Observar. Observa sin juzgar, sin corregir, sin planificar el próximo movimiento. Simplemente observa tu propia vida como si fueras un extraño observándote desde fuera. Y lo que vio lo asustó. Se encontraba despertando cada mañana con el pecho apretado, revisando sus correos electrónicos incluso antes de levantarse de la cama. Vio que estaba tomando café sin saborearlo, solo tragando combustible para mantener la máquina en marcha. Se encontró hablando con sus colegas sin escuchar realmente, simplemente esperando su turno para hablar. Vio que por las noches, exhausto, revisaba infinitas transmisiones en su teléfono celular, no por placer, sino por miedo al silencio. Estaba vivo, pero él no estaba allí. Rumi dijo: la mayoría de las personas existen, pero pocas realmente habitan sus propias vidas. Daniel se dio cuenta de que era un fantasma dentro de su propia historia, moviéndose demasiado rápido para sentir algo real. Fue entonces cuando tomó una decisión extraña, casi inexplicable. Se tomó una semana de descanso. El jefe quedó estupefacto. ¿Ahora? ¿A mitad del trimestre? Ahora, respondió Daniel, sin explicaciones, sin excusas. Por una vez, no intentó demostrar que merecía descansar. Se fue a una pequeña cabaña en el campo, lugar sencillo, sin wifi, solo árboles, silencio y un lago en calma que reflejaba el cielo como un espejo. En los 2 primeros días, Daniel casi se vuelve loco. La retirada de la productividad fue física. Sintió picazón mental. Quiere revisar los correos electrónicos, planificar proyectos, resolver problemas inexistentes. Su cuerpo sabía correr, pero él no sabía detenerse. Al tercer día algo se rompió. Estaba sentado en el porche al amanecer cuando vio un pájaro posarse en una rama. El pájaro no hizo nada. Estaba ahí. Respiración. Existente. Sin demostrarlo. Sin conquistar. Sin comparar. Y Daniel lloró. Lloró porque se dio cuenta que un pájaro tenía más libertad que él. Un pájaro no llevaba consigo la pregunta: ¿soy suficiente? Él simplemente lo era. Rumi susurró a lo largo de los siglos: la quietud no es la ausencia de movimiento, es la ausencia de guerra interna. Daniel empezó a entender. Esa tarde caminó hasta el lago. El agua estaba tranquila, perfecta. Vio su reflejo y, por primera vez en años, se miró a sí mismo. Vio cansancio, vio arrugas prematuras, vio ojos que ya no brillaban. Vio a un hombre que ganó tantas batallas externas que perdió la batalla interna más importante, la batalla por su propia alma. Se sentó en el banco, cogió una piedra y la arrojó al agua. Las olas se expandieron formando círculos perfectos, rompiendo el reflejo. Y pensó: ¿cuántas veces he roto mi propio reflejo intentando ser otra persona? Fue allí, en ese lago silencioso, donde Daniel comenzó a desmantelar la armadura. Se dio cuenta de que había construido toda una identidad basada en los logros. Daniel, el ejecutivo. Daniel, el ganador. Daniel, el implacable. Pero debajo de la armadura, ¿quién era él? Él no lo sabía. Y eso fue aterrador, pero también fue liberador, porque por una vez no necesitaba una respuesta, no necesitaba demostrarlo, no necesitaba saberlo. Él podría simplemente serlo. Esa noche abrió un viejo cuaderno que había traído. Empezó a escribir. No es un plan, no es una estrategia, solo palabras sueltas, sentimientos crudos. Pasé toda mi vida intentando que me vieran, pero me olvidé de verme a mí mismo. Corrí tanto que olvidé a dónde iba. He ganado tantas veces y todavía me siento derrotado. Las palabras fluyeron, sin filtro, sin juicio, y sucedió algo extraño. Sintió alivio, como si cada palabra escrita fuera un peso que te quitas del pecho. Rumi enseñó que la curación comienza cuando dejas de mentirte a ti mismo. A la mañana siguiente, Daniel se despertó diferente, no curado, no transformado, pero suave, como si algo dentro de él finalmente hubiera liberado el aliento que había estado reteniendo durante años. Decidió hacer algo que nunca había hecho: caminar
caminar sin rumbo. Caminé por el bosque, sin reloj, sin gol, sin prisas. Simplemente caminé. Sintió la tierra bajo sus pies. Escuché el viento entre las hojas. Vio la luz filtrándose entre los árboles. Y por primera vez en décadas, no pensó en ello. Él simplemente existió. Y en esa simple existencia, tocó algo sagrado, algo que Rumi llamó la presencia silenciosa del alma, esa parte de ti que no necesita audiencia, no necesita validación, no necesita pruebas, simplemente lo es. Pero el viaje aún no estaba completo. Al cuarto día, Daniel recibió una llamada. Era de la oficina, una crisis, un proyecto importante que se desmorona. Lo necesitaban urgentemente. Miró su teléfono celular, sintió que la antigua urgencia aumentaba. El viejo reflejo, me necesitan, soy indispensable, tengo que demostrar mi valía. Pero luego hizo algo revolucionario, apagó su celular y respiró, porque se dio cuenta, el mundo no se iba a acabar sin él. La empresa no iba a quebrar, la vida continuaría. Y tal vez, solo tal vez, no fuera tan indispensable como a su ego le gustaba creer. Rumi escribió, cuando dejas de cargar con el mundo, descubres que el mundo nunca necesitó ser cargado. Daniel se sentó en el porche, cerró los ojos, y por primera vez no se sintió culpable por no presentarse. Sintió paz, pero la paz era frágil, porque sabía que en unos días tendría que regresar. Regrese a la oficina, para la carrera, para el mundo que exigía pruebas constantes. La pregunta era, ¿podría recuperar esa paz? ¿O se disolvería en el primer correo electrónico urgente? Esa noche soñó. En el sueño, estaba en una sala enorme, llena de trofeos. Miles de ellos, brillante, pero todo vacío. Cogía uno y se convertía en polvo. Compraría otro, lo mismo. Corrió de trofeo en trofeo, desesperado, tratando de encontrar uno que fuera real. Pero todos se convirtieron en cenizas en sus manos, hasta que escuchó una voz, suave, antiguo. Estás buscando en el lugar equivocado. Se volvió y vio a un hombre de barba blanca y ojos tan profundos como el océano. Rumi. ¿Dónde miro entonces?, preguntó Daniel angustiado. Rumi sonrió, señaló el pecho de Daniel. Donde siempre has estado, pero nunca miraste. Daniel se despertó con lágrimas en los ojos, y por primera vez lo entendió. La validación que buscaba en el mundo entero estuvo dentro de él todo el tiempo, pero estaba demasiado ocupado saboreando para darse cuenta. El último día en la cabaña, hizo una promesa. No es una promesa de cambiarlo todo, no es una promesa de convertirse en un ermitaño espiritual, pero una promesa simple y humana. Intentaré recordar, recuerda respirar, recuerda mirar dentro, recuerda que soy suficiente. Guardó las bolsas, miró el lago por última vez y susurró, gracias, no al lago, pero por la parte de él que finalmente había dejado de correr. Ahora vino la parte más difícil, vivir esta verdad en el mundo real. Daniel regresó a la ciudad un lunes gris. El ruido del tráfico, el aire pesado, las calles llenas de gente corriendo. Todo parecía asaltar la frágil paz que había traído de la cabaña, pero algo era diferente. Él era diferente. Cuando entró a la oficina, sus compañeros lo miraron sorprendidos, algunos con curiosidad, otros con juicio disfrazado. Escuchó susurros. Se tomó un tiempo libre justo durante la crisis. Debe estar enojado con la junta directiva. Antes, lo destruiría. Pero ahora Daniel simplemente respiraba y siguió. La primera reunión fue una prueba. El jefe, Michael, entró en la sala con su postura habitual, hombros tensos, mandíbula apretada y ojos hambrientos de resultados. Ni siquiera saludó. Fue directo al grano. Daniel, el proyecto Anderson se vino abajo mientras tú estabas descansando. La palabra salió cargada de sutil veneno. Necesitamos soluciones. Ahora, todos en la mesa miraron a Daniel. Espera, juzgando. El viejo Daniel habría entrado en pánico. Se habría disculpado. Habría trabajado 20 horas seguidas para compensarlo, para demostrar que todavía era valioso, para recuperar la aprobación. Pero el nuevo Daniel, o quizás el verdadero Daniel, finalmente despierto, hizo algo diferente. Miró a Michael y dijo tranquilamente, entiendo que el proyecto tuvo problemas, pero Michael, necesitaba esa semana. Mi cuerpo se estaba apagando, y si hubiera continuado, habrías perdido mucho más de una semana. Silencio. Michael parpadeó sorprendido. Nunca nadie había respondido así. Ahora, continuó Daniel, resolvamos el problema, pero no voy a fingir que soy una máquina, porque no lo soy. La sala quedó suspendida. Algunos compañeros miraron hacia abajo, avergonzados. Otros parecían aliviados, como si Daniel hubiera dicho en voz alta lo que todos sentían en silencio. Michael respiró hondo. Por un momento pareció que iba a explotar, pero entonces sucedió algo extraño. Relajó los hombros, y él asintió. Justo. Eso fue todo, pero fue suficiente. Rumi dijo, cuando dejas de traicionarte a ti mismo, el mundo deja de explotarte. Daniel se dio cuenta. Llevaba años ofreciéndose en sacrificio, esperando que alguien reconociera su valor. Pero al hacerlo, enseñó a la gente a tratarlo como algo desechable. Ahora estaba tramando un límite. No enojado, no con arrogancia,
pero con silenciosa dignidad. En los días siguientes empezó a suceder algo sorprendente. Daniel trabajó, pero no se ahogó. Respondió correos electrónicos, pero no a medianoche. Asistió a las reuniones, pero no cargaba solo con el peso del mundo. Y el mundo no se vino abajo. La empresa no quebró. Los proyectos no implosionaron. La vida continuó. Porque la verdad incómoda que nadie admite es, nunca fuiste tan indispensable como tu ego te convenció a creer. Pero la verdadera transformación ocurrió en un lugar inesperado. Daniel conoció a Marcus en un café. Hacía 3 años que no se veían en persona. Marcus tenía la misma mirada amable de siempre, pero ahora tenía una ligereza que Daniel antes confundía con mediocridad. «Te ves diferente», dijo Marcus, sonriendo. «Me siento diferente». Daniel, vacilante, removió su café. «Tenías razón. Olvidé cómo vivir». Marcos se inclinó hacia adelante. «¿Y ahora? ¿Te acuerdas? Lo estoy intentando, pero es difícil. El mundo entero te está empujando a correr. Y cuando te detienes, te sientes culpable, como si estuvieras engañando a algo». «Lo eres», dijo Marcus suavemente. «Estás traicionando la mentira». Daniel frunció el ceño. «¿Qué mentira?» «La mentira de que hay que ganarse el derecho a existir». Las palabras cayeron como un ancla en aguas profundas. Marcus continuó. «Daniel, te conozco desde la universidad, y siempre has sido increíble, pero nunca lo creíste, así que pasaste tu vida tratando de demostrar que lo eras. Y las pruebas nunca son suficientes, porque no es fe. Es miedo disfrazado de logro». Daniel sintió que le ardían los ojos, pero no se desvió, porque Marcus tenía razón. Rumi escribió: «Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar todas las barreras que has construido contra él». Y Daniel había construido muros de trofeos, títulos, homologaciones, todo para ocultar la herida original, la creencia de que él no era suficiente. «¿Cómo dejaste de probar?», preguntó Daniel, con la voz casi quebrada. Marcos sonrió. «No me detuve, simplemente cambié a quién pruebo». «¿A quién?». «Para mí, por la parte de mí que merece mi propia lealtad, mi propia presencia». Era como si una puerta antigua, cerrada durante décadas, finalmente se abriera con un chirrido. Daniel se dio cuenta. Había pasado toda su vida siendo leal a todos, jefes, padres, expectativas, excepto a sí mismo. Traicionó su propia alma 1000 veces en nombre de la validación externa. Y ahora, por primera vez, regresaba a casa. «Para ti». Esa noche, Daniel hizo algo simbólico, casi ritual. Se llevó todos los trofeos, certificados y premios que había acumulado. Los metió en una caja. No lo desechó. No se trataba de rechazo, se trataba de perspectiva. Él los guardó y dejó las paredes vacías, porque se dio cuenta, su vida no necesitaba adornos, necesitaba vivienda. Días después sucedió algo inesperado. Laura, su hermana, lo invitó a cenar. Ella nunca hizo eso. Tenían una relación educada pero distante. Él siempre la vio como una ingenua. Ella siempre lo vio perdido. Pero ahora, sentados a la mesa, algo ha cambiado. «Te ves diferente», dijo. No fue un cumplido, fue observación. «Estoy tratando de estar más presente». Laura sonrió. «Papá odiaría eso». Daniel se rió. Amargo pero honesto. «Sí, lo odiaría. Pero ¿sabes qué?». Laura tomó su mano. Se equivocó Daniel. Estaba tan ocupado demostrando que era fuerte que murió sin jamás ser feliz. Y tú, estabas siguiendo el mismo camino. Daniel le devolvió el apretón de la mano. Lo era. ¿Y ahora? «Ahora estoy aprendiendo que no necesito ser el mejor. Solo necesito ser sincero». Rumi susurró a través de los siglos. «Deja de actuar tan pequeño. Eres el universo en movimiento extático». Daniel no era el universo, pero estaba empezando a comprender. No necesitaba conquistar el universo. Solo necesitaba dejar de luchar contra sí mismo. La semana siguiente hizo algo revolucionario en el trabajo. Durante una reunión, cuando se le pidió su opinión, dijo: «No lo sé. Necesito pensar más». Antes esto hubiera sido impensable. Admitir la ignorancia era admitir la debilidad. Pero ahora se dio cuenta. Admitir que no lo sabes es fuerza. Fingir saber es miedo. Y sucedió algo milagroso. Nadie lo juzgó. De hecho, otros empezaron a hacer lo mismo. Admitir dudas, pidiendo tiempo. Ser humano. Daniel, sin darse cuenta, estaba liderando de una manera nueva. No por imposición, pero por la autenticidad. Y entonces, en medio de todo esto, llegó el giro final. Michael, el jefe, lo llamó para una charla privada. Daniel vino preparado para cualquier cosa: renuncia, descenso, crítica. Pero Michael dijo algo que nunca hubiera esperado. «Daniel, te envidio». Silencio. «Tuviste el coraje de parar. Yo nunca lo hice. Y mira a dónde me llevó eso». Señaló su propio escritorio, lleno de papeles, medicamentos para la presión arterial y café frío. «Gané tanto que olvidé por qué estaba ganando. Y ahora tengo 50 años. Estoy divorciada, sin hablar con mis hijos, y una posición que no me aporta nada. Segundo de paz». Su voz se quebró. «No seas como yo, por favor».
Daniel sintió una profunda compasión, porque lo vio. Michael era él, 20 años en el futuro. Si no se hubiera detenido. Nunca es demasiado tarde, dijo Daniel en voz baja. Michael sonrió, triste, tal vez. Y en eso quizás Daniel vio la tragedia humana. ¿Cuántas almas pasan por la vida sin detenerse jamás a preguntarse por qué? Rumi lo sabía. No salgas de casa corriendo detrás de algo. La verdadera caza ocurre dentro. Daniel finalmente estaba cazando adentro, y fue descubriendo tesoros que ningún trofeo podría sustituir. 3 meses después, Daniel estaba sentado en el mismo parque donde había visto al anciano, dando de comer a las palomas. Esta vez, él era el hombre en el banquillo. No alimenté a los pájaros. Él simplemente miró, y por primera vez en su vida adulta, no sintió ninguna urgencia de estar en ningún otro lugar. El viaje no había sido lineal. Hubo recaídas, días en los que el viejo Daniel resurgió, hambriento de validación, pero ahora reconoció esos momentos y respiró a través de ellos. Rumi enseñó: la herida es el lugar por donde entra la luz. Una tarde recibió una llamada del padre de James, un colega que había muerto de un infarto a la edad de 41 años. Daniel, James murió en su mesa de trabajo, con un informe abierto en la pantalla. No dejes que esto te suceda. James podría haber sido él. Casi lo fue. Semanas después, Daniel renunció, no por ira, pero por elección consciente. Se dio cuenta de que esa carrera interminable ya no le servía a su alma. Michael intentó convencerlo de que se quedara, pero Daniel simplemente dijo: necesito descubrir quién soy cuando no estoy compitiendo. Daniel viajó a lugares silenciosos, montaña, pueblos, lugares donde podrías escuchar tu propia voz. En un pequeño pueblo conoció a Ruth, que vendía pan casero. Ella dijo: mi marido murió importante, pero murió infeliz. Elegí ser pequeño, y viví en grande. Daniel entendió: la grandeza es profundidad, no tamaño. Meses después regresó y abrió un espacio de mentoría, no para enseñar el éxito, pero para ayudar a la gente a dejar de hacerlo. Respiración. Y vino la gente, ejecutivos exhaustos, jóvenes ansiosos, todos huyendo de la misma herida, la creencia de que no son suficientes. Un día, entró Sophie. Tenía 26 años y tenía profundas ojeras. Tengo miedo de conseguir el ascenso y quedarme vacío. Daniel sonrió. Entonces ya sabes la verdad. ¿Pero qué pasa si me detengo? Todos me juzgarán. Solo fracasas cuando traicionas tu propia alma. Meses después, envió: renuncié. Trabajo en una librería, y por primera vez duermo tranquilamente. La cura se difunde. Años más tarde, en el parque, Daniel vio a un joven correr desesperado, celular pegado a la oreja, alma ausente. Fue él. Hace años. El joven se detuvo. ¿Estás bien? Daniel sonrió. Lo soy. Por primera vez lo soy. El joven asintió y salió corriendo. Pero Daniel plantó una semilla, una presencia. Ahora vivía una verdad simple. No necesitas demostrar nada, solo necesitas habitar tu propia vida. Daniel respiró hondo, y por primera vez no se sintió vacío, se sintió lleno, no porque lo logró todo, sino porque dejó de intentarlo. Rumi susurró: lo que buscas te está buscando a ti, deja de correr. Pues si esta historia tocó algo dentro de ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste. Oremos juntos por todas las almas que aún corren, tratando de demostrar lo que ya son, suficientes, santas, completas. Y si quieres continuar este viaje de regreso a ti mismo, suscríbete al canal. Aquí caminamos juntos por el camino silencioso que Rumi iluminó, el camino de regreso a casa, al alma, a la paz que siempre ha estado dentro de ti.